día y bueno, y que estábamos como buenos para conversar la clase pasada, por lo tanto avanzamos despacito con las diapositivas. La idea que la clase pasada hubiéramos terminado las 74 diapositivas que tiene esa presentación, porque tiene muchas fotos, ¿ya? Porque hoy día, bueno, vamos a terminar esta diapositiva y vamos a ver algo de soluciones nutritivas. Vamos a empezar a hablar un poquito de soluciones nutritivas, porque en el horario del práctico vamos a ir a trabajar allá al lado afuera del container de fertilizantes, porque vamos a dejar iniciada parte de una solución nutritiva, ¿ya? Entonces, bueno, para los que están viniendo hoy día, a pesar de que la asignatura dice que es como casi todo en sala, que dice que son 4 bloques en sala, la asignatura siempre ha estado definida 2 bloques en sala y 2 bloques afuera, ¿ya? Siempre vamos a tener 2 bloques de teórico y 2 bloques de práctico. A menos que en algún momento digamos, ya no, nos vamos los 4 módulos afuera porque vamos a trabajar afuera solo en práctico. Eso entonces es la forma como trabajamos. También, bueno, contarles dentro de, así como haciendo un resumen, aunque a ustedes les aparece ahí las evaluaciones como las fechas. ¿Tú tienes acceso a la hoja? Sí, no tengo. Me parece, dice que eres técnico agrícola. Sí, es que me dieron la posibilidad de tomar electivos, hidroponía, apicultura y algo de riego. Y yo me inscribí a este, y muchos se inscribieron, pero fui la única con eso. ¿Tú eres de primer año? Sí. Uy. Uy, Dios. ¿Ah? No, lo que pasa es que la malla nueva, los técnicos tienen derecho a electivos. Las mallas nuevas, los técnicos tienen electivos. Lo que pasa es que en las mallas antiguas los técnicos no tenían derecho a electivos. Y esto se solicitó, bueno, desde el principio. No podíamos ya. Sí. Pero tú todavía, ¿tú tuviste fértil? Ahora no estamos tomando. Es que eso, por eso le dije, uy, cuando me dice que este primero fue como, uy. Pero no sé cómo ir para atrás, estoy tratando de llegar atrás. Como para contarles cómo funciona. Es que no los tiene todavía. Ella no los tiene todavía, ese es el punto, no los tiene todos. Y si ya ustedes se complican con las soluciones nutritivas cuando hagamos cálculo en la pizarra, espero que acá no sea tanto. Ya, miren, solo me devolví, como la semana pasada éramos como 7 nomás, solo me devolví a mostrarles las evaluaciones, para que así sepan dónde se metieron. La primera es prueba. Esa que después de que ustedes celebren el 18, van a llegar aquí el viernes 26 de septiembre a rendir una prueba. Así que tienen que dejar algún día para poder estudiar, porque obviamente en esta primera unidad está como toda la introducción, más o menos el marco estadístico un poco de lo que pasa con la hidroponía y también la parte de las soluciones nutritivas. Y ahí, obviamente, fíjense, hoy día estamos a 30, no, 29. 29, nos queda la clase de la próxima semana que es 6 y de ahí ya hasta ahí llegamos, porque la siguiente, no, el 13. Parece, ¿no? 6, por ahí. La próxima semana es viernes 6, ¿debería ser? O 5. Viernes 5, viernes, y después viene el viernes 12, porque ya viene el feriado. Y de ahí nos vemos de vuelta para la prueba. ¿Ya? Después dice, obviamente dice prueba 31 de octubre. ¿Y por qué dice 31 de octubre? Ustedes van a decir, es feriado. Es Halloween. Me quieren matar mi cumpleaños. Es Halloween. Pero me da lo mismo, porque es un trabajo que van a entregar, que les voy a dar la pauta 2 semanas antes, por lo tanto obviamente tienen 2 semanas para hacerlo y tienen hasta el 31 para subirlo en el ABA. Pero nos conocen. Entonces, pero por eso, pero yo estoy, usted me va a decir, profe, hay que entregar un trabajo en feriado, pero yo le estoy dando, voy a dar ese trabajo. Sí, es un, en ese segundo, esa es la segunda nota, vamos a hacer una comparación de un sistema NFT con un sistema raíz flotante. Yo les voy a dar las medidas de un invernadero y ustedes van a tener que implementar un invernadero con NFT y un invernadero con raíz flotante y hacer comparaciones de materiales, de costos, de producción, van a tener que hacer todo el análisis de los 2 sistemas. ¿Y eso vieron, ya definieron el sistema de la clase anterior? ¿Lo que era, lo que se tenía que estar aquí? No, pues, no, porque esa es la segunda unidad.
Pero la segunda ya nos vamos a meter de lleno con el sistema. ya. La clase anterior solo estuvimos hablando un poco de qué era hidroponía. Y de ahí, solo hemos pinceleado porque la primera clase introductoria es solo pincel. Entonces, y no la hemos terminado. Entonces, en la segunda unidad nos metemos con los sistemas NFT y reflotantes de lleno y ahí ustedes después hacen esa comparación. Que ahí tienen que hacer cotizaciones y todo para ver cuál es más caro, cuál es más barato y también ver cuántas plantas le caben en uno y cuántas plantas le caben en el otro. Para ver la rentabilidad. ¿Es grupal? Sí, es grupo. ¿De cuántos? Mira, en general siempre trato de trabajar en grupos de 4, en general. Pero lo que pasa es que ustedes son 30. ¿De 4 a 6? De 4 a 6. De 6 es mucho un grupo, ahí obvio que no trabaja. De 4 a ¿Que 10. me conté mal? No sé, ahí lo vamos a pensar porque también hay que ver cómo van a trabajar ahora en los laboratorios, porque cada una de las cosas que vamos a ir haciendo en el semestre las van a tener que ir haciendo en grupo también allá atrás. Tienen que tener en cuenta que también tenemos 1, 2, 3, 4, 5, hay 6 sectores con NFT, entonces también ahí hay que ver que generalmente cuántos tubos va a tener cada grupo, entonces vamos a tener que ir trabajando con eso. Y la prueba 3, que es del 28 de noviembre, la prueba 3 va ligada con el examen. ¿Por qué digo que va ligada con el examen? Porque en la prueba 3 ustedes diseñan un sistema hidropónico para espacios reducidos. ¿Ya? Y diseñan, pero a la vez también van a ir como armándolo, porque dentro de lo que tiene que ver esa presentación, ustedes la idea es que vayan presentando el paso a paso de cómo se arma ese sistema, cuánto cuesta, qué material necesita, con qué especie van a trabajar, porque en el examen ustedes presentan ese sistema hidropónico armado y funcionando. Entonces, el 28 de noviembre es la expectativa y en el examen es la realidad. ¿Ya? Por eso digo, la prueba 3 va ligada con el examen, porque la prueba 3 es el diseño y parte de lo que van a ir trabajando cuando lo vayan armando y ya. Y ya el examen es que ustedes, ese prototipo que ustedes tenían en sus ideas, lo traen armado o lo arman acá, como ustedes quieran, pero se presenta acá el día del examen. Y ese día, cuando ustedes lo presentan, que allá afuera nos ponen los toldos, ustedes lo muestran, obviamente los alumnos que andan en ese día les van a ir a preguntar, ver cómo funciona, y obviamente también yo le pido a la gente de acá, los de la administración, que vayan a hacerles preguntas a ustedes, y que ellos también les pongan notas. Entonces parte de, no es solo mi nota, también hay un porcentaje chiquito que es nota de externos para ver cómo ustedes les explicaron su sistema, cómo funciona y esas cosas. Entonces, así funciona el curso. ¿Ya? ¿Ah? Yo puse en mi planificación 2 salidas, ¿ya? Por eso ahí también dice que hay informes y trabajos, porque obviamente van a tener que hacer informes de la salida, entonces que eso va en otro 20% de la nota. El año pasado visitamos, bueno, Gabriel, que es un productor de berro, que está en el sector de Lo Herrera, él siempre tiene la disponibilidad de recibirnos, y igual el berro es un sistema distinto porque no lleva plancha plumavit, nada, está el berro ahí en las camas de raíz flotante, llenando las camas, como un césped. Entonces igual es un sistema interesante de que vean. Y la otra salida que hicimos el semestre pasado fue a ver a un productor en Curacaví, que fue, él tiene lechugas en tubos y tiene algunas hierbas también. Pero ya, este semestre lo más probable es que sí, la de Gabriel sí vayamos, pero también estoy viendo que vamos a visitar acá en Pirque al señor que ustedes le hicieron el invernadero. Acá hicimos un invernadero, tú no, pero tú lo hiciste en el colegio, pero los más viejitos. Hicimos acá en Lo Arcayo un invernadero que hicimos de 6×10, un caballero que quería poner lechugas hidropónicas. Entonces él ya está produciendo, yo le pedí, me mandó fotos cuando fuimos acá, como adentro como una parcela. ¿Con ustedes fuimos? Sí, ¿Dónde lo trajeron? Ustedes fueron al colegio. Sí, pero eso fueron ustedes. Pero yo estoy hablando de la generación anterior. ¿Tú estás en esa generación? Ya, pues con ustedes fuimos a construir acá, adentro de una parcela un invernadero. No, pero eso es del abuelito. Es que tú eres más viejo, parece. ¿Cómo que soy Profe, Era el del abuelito, ¿no? No, Somos muy jóvenes, profe. Se confundió usted entonces. no, si hay una generación, o sea, la Vale sí estuvo en la de acá, po.
Pero la de acá del caballero de acá dentro de una parcela. Mira, la Vale sí estuvo. Que se quedaron las herramientas. Que dejamos todas las herramientas ya y después tuvieron que ir a buscarlas. No nos quedaron herramientas, pero sí, o sea, mira, bueno, ya, pero hay parte de esa generación que construimos el invernadero acá en una... Mira, hemos construido invernaderos. Una, le construimos un invernadero a un productor en San Vicente. Antes habíamos construido un colegio. Después construimos... El abuelito no sé dónde era. Es que los abuelitos fueron el año pasado. Sí, El año pasado. Sí, porque fue el de allá en Curacaví. sí. El del abuelito en Curacaví y el colegio. Ya, eso fue el año pasado. Pero el año antes pasado fue este que les digo yo de acá, de la parcela. Y de esa generación, bueno, la Vale es la única que se acuerda, que está allá. ¿Ah? Que lo quiero contar. Lo que pasa es que a ese profesor que fueron ustedes aquí en Versalles, él es mi papá. Pero yo estoy hablando con él para poder ir a Sí, sí, me iba a visitarlo. contar algo de que Ya, mira, el ¿viste? profesor, la amor. Que es su papá, a quien le fuimos a construir el invernadero. Yo después que Así que no lo pelen. después le envió que Supiera. Nos dio hasta agüita. por algo fue una chica. Mira. Para que vean, mira, dice, después que ustedes fueron, yo me inscribí a estudiar acá. Inspiramos. Dejamos huella. Ya, bueno, y entonces yo hablé el otro día con él y me dijo que ya me mostró fotitos de una cosecha y ahora que tenía las lechugas pequeñas. Entonces, la idea es que lo vamos a visitar porque también eso hace mostrar que, mira, hicimos una parte y el productor lo aprovechó. Entonces también es como parte de eso. Entonces ahí tenemos que ver la visita que es acá en Pirque. Por ahora eso es lo que tenemos. ¿Ya? Bueno, y José, que por ahí me está metiendo una cosa de un invernadero, que tenía que hablar con Samuel, que un invernadero en un colegio en Puente, que es el colegio de los Olmos, parece que se llama, o los Olivos, que está por Independencia para abajo. Los Olmos o los Olivos, no sé cuál de los dos. Ya, que ellos tienen un invernadero. Entonces la idea también es ir a apoyar ese, podemos ir un día en vez de la clase acá, la hacemos en Puente, y vamos a ir a apoyar a ese colegio, como ayudarles a que armen algo de sistema hidropónico de raíz flotante. Y bueno, él quiere que además se le instale un timer para el riego. Entonces yo le dije, ya, yo hablo con Samuel y Samuel se encarga del timer del riego y nosotros nos encargamos de la parte de apoyarlos con la parte de hidropónico. ¿Ya? Bueno, y este semestre con los de hortalizas vamos a ir a construir otro invernadero más en Curacaví, a una familia de escasos recursos. Ahí estamos viendo eso, vamos a ir a construirle otro invernadero del mismo tamaño del papá de acá, de 6×10. También les vamos a ir a construir, o sea, ese es el proyecto de este año. O sea, en este caso hortalizas siempre estamos construyéndoles y ayudando con los invernaderos. Cada uno, pero ustedes no van en ese punto. Eso van los de hortalizas. Los invernaderos no decimos. Sí, pues forzado. Sí, pues forzado, por eso es con lo que construimos los invernaderos. Y ahora vamos a ir, ya. Entonces, esas son las evaluaciones. Para que les quede clarito. Ya. Vamos a donde íbamos cuando veíamos los problemas. Partimos con lo malo hoy día. Ya, acá hacemos una pequeña división un poco entre pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. En este caso, cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, la infraestructura muchas veces puede estar de regular a mala, no siempre tienen las mejores instalaciones. Los plantines también a veces puede ser de regular a malo, pero aquí también porque habla de semillas resacadas. Y ahí es parte cuando el productor él mismo quiere producir sus semillas y él mismo quiere... Porque puede que un productor haga todo, desde que tiene las semillas, que produce el plantín, que produce la lechuga y que lo venda. Pero también a veces no les dan los tiempos, entonces el hacer todo el proceso no es lo más recomendado. Muchas veces mejor compro los plantines y yo me dedico a producir. Y obviamente tengo los plantines, en un mes, listo, vendo mis lechugas. ¿Ya? Y por otro lado existe la parte del desconocimiento y ahí está asociado porque en esta cosa de la hidroponía o de realmente cuando quieren hacer huertas, hay muchas personas que tienen el interés de hacerlo, pero no tienen los conocimientos básicos para hacerlo. Y era lo que yo les decía la semana pasada, ustedes ya tienen conocimientos básicos porque saben de fisiología, saben de botánica, saben las temporadas de producción, en eso sí deberían estar secos, sequísimos. Entonces, pero hay gente que tiene el interés, pero no tiene los conocimientos. Pues entonces por ahí empiezan que a veces no conocen los requerimientos de la planta. Entonces, los manejos culturales adecuados, y ahí
Puede ser desde que tú no sabes que hay hortalizas de verano, de invierno, y dices, ah, sí, el melón aparece en verano, pero ¿por qué no lo aparecemos en invierno? Porque se hiela. Entonces al final, o también lo que decimos, ¿qué planta va en qué sistema? Porque la semana pasada, los que vinieron a clase, dijimos, ¿qué cultivos se pueden producir en hidroponía? Todo. Dije, los que vinieron la semana pasada, ¿qué dijimos? Todo. Todos, lo que queramos. Podemos producir lo que queramos en hidroponía. La diferencia la hace en qué sistema lo vamos a producir. Porque vamos a tener el sistema de raíz flotante, que ahí vemos que es mucha agua en las camas de agua. Tenemos los NFT, que son los tubitos donde circula el agua. Tenemos por otro lado los sistemas en sustrato. Que ahí ese es el que siempre causa que... ¿Sustrato? ¿Es hidroponía? Sí, porque por definición de hidroponía es todo cultivo que se haga sin suelo y que yo le entregue la nutrición a través del riego. Por lo tanto, cuando yo trabajo con sustratos, no estoy trabajando con suelo y le estoy entregando a través del riego la nutrición, por lo tanto también es hidroponía. Y ahí después venía aeroponía y acuaponía. Entonces, podemos poner lo que queramos, en sustrato podemos poner lo que queramos. Entonces ahí nos hace que la hidroponía podemos poner muchas cosas. Por ahí vienen también los problemas de manejo de cosecha y post cosecha, que ahí también obviamente ahí estamos, si hablamos de lechuga, estamos hablando que la post cosecha es muy cortita. Costos de producción, que a veces también eso, yo lo veo con pequeños productores en general, que... ¿Por qué no celular? ¡Ay, se le dio un compañero! ¿Está grabando audio, profe? Ese. Sí. Pero no es de aquí, de ustedes. ¿Es mío? Ah, yo decía, porque yo celular ahí arriba. Que después no se escucha nada acá el micrófono. Ok. Porque me pareció raro que hubiera un celular ahí. ¿Lo sacaste cuando terminamos la clase de remo? Sí. Ah, pero siguió grabando. Ya. Entonces lo que yo decía, yo lo he visto a veces no solo en pequeños productores, sino también en pequeños negocios. Que en la parte costos de producción o en costos de tu materia prima, la gente piensa que, no sé, vendiste hoy día 20 lucas y esas 20 lucas son tus ganancias. Pero muchas personas cuando están empezando como que lo ven de esa manera. Entonces, hoy día gané 20 lucas. Pero no, porque tú, de ahí plata que es parte de tu inversión. No es tu margen completo. Entonces, a veces eso es lo que te hace también tener problemas. O el hecho de que, claro, armamos invernaderos, pero nos vamos reinvirtiendo, pero no vamos guardando una cierta cantidad de plata para que cuando venga el cambio plástico. Llegó el cambio plástico y no tengo las lucas para comprar el plástico. Entonces, esas cosas, ¿sabes? Son pequeños detalles que a veces cuesta con las pequeñas y medianas empresas. Y proveedores de insumos de calidad. También ahí buscar que en hidroponía, si ustedes hay un gran interés, hay pequeños productores, hay muchos. La clase pasada veíamos estadísticas, no hay. No sabemos cuántos productores hay hidropónicos en Chile, no sabemos cuánto se produce, no existe esa estadística, pero no hay tantos productores, o sea, proveedores de insumos. Ah, queremos un de NFT. O queremos comprarnos un aeropónico vertical, y son carísimos. Entonces, ahí es donde también hay que ver que eso es lo que hay desconocimiento de proveedores de insumos de calidad, en las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué pasa con las grandes? ¿Qué pasa con las grandes empresas hidropónicas, que no son tantas, pero sí hay? Tienen una capacidad productiva ociosa. Es decir, tienen muchos invernaderos, tienen muchos espacios, pero no los aprovechan a costo, hasta el último espacio. Mermas altas. Y ahí, de repente, hay fotos donde uno dice, mira, aquí cosecharon, aquí, pero te quedaron todas las hojas botadas en el suelo, no limpiaron, no ordenaron, y ahí empezamos a tener esa parte. ¿Dónde está el desconocimiento en el caso de las grandes empresas? Especies factibles de producir. ¿Qué fue lo primero que me contestaron cuando yo pregunté qué especies se producen en hidroponía? Lechuga, fue lo primero que me contestaron. ¿Por qué? Porque es lo más visible. Y si vamos al supermercado, es lo más visible que hay en el supermercado, que lo que hay son lechugas hidropónicas, ¿cierto? Entonces, también eso, ¿pueden haber más especies? Sí. ¿Podemos probar con distintas cosas? Sí, pero no se arriesgan tampoco. Compatibilidad entre especies, por otro lado, si bien hay especies distintas, pero también tengo que pensar quién es compatible con quién, solo las de hoja, especies de fruto, ¿con qué me meto? Planificación de actividades, y por otro lado vienen las normativas legales y regulaciones. Si bien esto no lo hablamos acá,
aquí con las pequeñas y medianas no hablamos de normativas legales ni de regulaciones, muchas veces estas pequeñas y medianas empresas no están reguladas. Y era lo que veíamos en la clase pasada también, que decíamos, ¿a quién le venden muchas veces los pequeños productores? A los vecinos, a los familiares, a los amigos, o van a las ferias, que muchas veces al pequeño productor el INDAP les pone feria, los Prodesal les ponen feria, y ellos van con sus productos a venderlos. ¿Ya? Entonces ahí es lo que vamos viendo cómo va funcionando este mercado de la hidroponía. Decíamos, miren, acá estamos hablando, esto que se ve aquí no es un cultivo, bueno, es parte del cultivo, pero además son puras algas. ¿Qué cultivo era esto originalmente? Berro. Eso es lo que tenemos ahí en esa foto. ¿Qué es lo que pasa? El berro tiene dos opciones para iniciar el cultivo. Por semilla, que la semilla es chiquitita, y por otro lado, por esqueje. La semilla tampoco es tan barata, pero también es chiquitita, es mucha semilla. Lo supe ayer porque hay un alumno que va a trabajar con berro en los portafolios de título. 35.000 pesos los 100 gramos de semilla de berro. Eso le costó, y obviamente porque los sobrecitos que traen menos de 5 gramos cuestan 2.000 y algo. Entonces, en este caso, los 100 gramos le costaron 35.000 pesos de berro. Yo no lo encuentro tan barato, porque la semilla es tan pequeña y te cubre tan poco cuando tú empiezas ya a que cubra. Porque acá lo que le pasó a este productor, que como la semilla es tan pequeña y además la planta se demora en crecer, mientras la planta estaba ocupando espacio mínimo, las algas te cubrieron toda la cama. Lo que pasa es que las esporas de estas algas están como en el ambiente. Entonces, generalmente, aunque nosotros pongamos planchas de Plumavit, espacio que nos quede sin ocupar por la Plumavit y que llegue luz, se van a formar esas algas. Entonces aquí la alga le ganó al berro. Pero la otra opción, y es lo que hacen la mayoría de los productores, es que lo hacen por esquejes. Cuando vamos a ver ahí al productor de berro, van a ver que él tiene las camas llenas y es lo mismo. Cortó igual para cosechar, pero saca los trocitos, tú puedes sacar un trocito y lo tiras ahí al lado y eso enraiza rapidísimo. Y así es más fácil para poder completar. ¿Qué quería Victoria? Profe, la hidroponía encima de esos técnicos. Sí. ¿Sí? De hecho, mira, usted, o sea, lo vas a ver también cuando veáis los costos de los sistemas en la segunda prueba. Porque ahí va a ver cuánto produces, tienes los ciclos. O sea, la profe que hacía hidroponía en la Chile, que se llama María Luisa Tapia, no es mi tía, pero se llama María Luisa Tapia, ella decía que la lechuga hidropónica era el negocio legal más rentable. Negocio legal más rentable. Porque lo que pasa es que acá lo que haces, por ejemplo, con la lechuga hidropónica es que tienes más ciclos en el año. Porque estamos hablando que si tú tuvieras un invernadero que esté calefaccionado en invierno, porque generalmente los productores utilizan invernáculos sin calefacción, entonces en los meses de primavera-verano tienes ciclos perfectos de un mes, pero ya cuando llegas otoño-invierno, tus ciclos ya se empiezan a alargar a 45 días, no sacáis la lechuga antes, se empiezan a alargar. Pero eso te hace que si tú en el campo sacas 4 ciclos, por ejemplo, en el año, con lechugas de 90 días, y no, ni siquiera 4, tal vez 3, 2, porque obviamente terminaste tu cultivo, hay que preparar el suelo de nuevo, volver a poner la lechuga, entonces en el año tal vez sacáis 3 ciclos de lechuga. En invernadero puedes sacar más de 6. Si fuera perfecto, podría ser, incluso perfecto podríais sacar los 12, porque tú estás cosechando en la mañana, desinfectas y en la tarde te estás plantando. Entonces, y lo que hablábamos la semana pasada, aún más, si tú tuvieras, por ejemplo, y ahí estamos hablando no solo de hidroponía, estamos hablando de cuartos de producción, que ahí es cuando los tienes en pisos, que ahí podéis tener 6 pisos productivos por metro cuadrado, entonces ya no es metro cuadrado, es metro cúbico, pero vais a tener 6 pisos y tú tienes alrededor de 20, ponle 25, porque nosotros acá logramos tener 28 lechugas por metro cuadrado, 25 lechugas por metro cuadrado. Estáis hablando, en 6 pisos tenéis 150 lechugas en un metro cuadrado. Y lechugas que las vas a estar sacando cada 30 días. Entonces, eso te hace, la cantidad de ciclos y la cantidad de plantas por metro cuadrado te hace que sí sea muy rentable. Pero dentro de las desventajas que vimos, la inversión inicial igual es un poquito alta. Pero hay que Y el buscar alto a quién consumo de venderse. agua a nivel de medio ambiente. Y bueno, tienes que buscar a quién venderse. Que va a querer tanta lechuga. Sí, pero que en Chile ya hay una empresa que está haciendo cuartos de producción. Hay una que
Bueno, el año pasado la Católica partió con una feria que ellos tienen que se llama la Lechuga Fest. ¿Y qué es lo que es la Lechuga Fest? La Lechuga Fest es una feria donde van algunos productores, van también insumos y van algunos charlistas. El año pasado se hizo como en octubre y fue un día viernes, entonces fue la primera semana de clase, algo así fue el año pasado, que yo logré ir con los de hidroponía que fueran fue una salida a terreno, pero llegamos toda la Católica y fueron a la Lechuga Fest. Este año la hicieron el lunes 11, cuando ustedes entraban a clase. Ese año, este semestre la hicieron el lunes 11, hicieron la Lechuga Fest. Y que ahí, yo no pude ir, tenía clase, pero la Andrea fue y dijo que igual estuvo bastante buena y que también habían charlistas que obviamente ya están, no acá en Chile, en otros países, que ya están empezando a meter frutales para la parte de hidroponía. Yo vine y te digo, el arándano sí está en hidroponía, porque el arándano está en esas bolsas gigantes con sustrato. El arándano ya es un sistema medio hidropónico de producción, pero acá están ya metiendo árboles más grandes para poder tratar de meterlo en la parte hidropónica. Profe, ¿y es amigable igual con el medio ambiente? He escuchado que optimiza el agua, más que en tierra. O sea, en el caso de hidroponía, sí, pues la cantidad de agua que gasta es mucho menos. Y si nos vamos a aeroponía, es menos agua todavía. Que no son raíces aéreas. O sea, lo que pasa es que las raíces están constantemente en el aire y cada cierto rato tú le asperjas solución nutritiva. Entonces no está en contacto todo el rato, que generalmente son estos verticales. En los verticales le pones en el medio de la planta y le pones los emisores, entonces cada cierto rato Como tipo el nebulizador, que puede ser un aspersor, un nebulizador, puede ser un humidificador, da lo mismo el tamañito de la gota. Lo importante es que el ambiente esté húmedo y en este caso la lechuga que te absorba las gotitas del ambiente. Entonces como además tú tienes pulsos, cada cierto rato le estás dando y otro rato descansa, la planta en cierto momento tú no le estás asperjando, la planta procesa. La planta absorbe, procesa, distribuye los nutrientes y eso hace que la aeroponía es más rápida que la hidroponía, incluso. Ya, acá hay otra foto. Bueno, acá en general hay productores que esto lo vi principalmente, bueno, Perú tenía muchos de estos tubos, los tubos de sanitario. Los redondos, los tubos plomos con los que se utilizan para las instalaciones del baño, para ponerlos con las lechugas. ¿Por qué? Porque decían que a ellos no les llegaban los tubitos cuadrados que eran los que tenemos nosotros acá ahora en nuestro invernadero. Que costó, pero ahí están, ustedes este semestre los tienen ahí para poder trabajar con ellos. Ellos decían que a ellos no les llegaban los tubitos cuadrados, entonces ellos trabajaban con este tipo de tubo. Obviamente que la diferencia es que aquí necesitamos más caudal de agua que en los cuadraditos, para que el agua llegue hasta la altura de las raíces de la planta. Bueno, esta foto muestra también el hecho de que fíjense que aquí, si bien tiene una tapita hasta ahí, porque eso hace que haya un pequeño rebalse en los tubos para que obviamente las plantas no queden sin agua en los momentos más críticos. Y acá lo que se muestra que aquí debería tener por lo menos un plástico negro cubriendo hacia acá para que no hubiera luz y no se formaran las algas como están formadas en la canaleta de retorno y como están en los bordes. Miren eso. Ahí tenemos, miren, aquí hubo una cosecha, aquí cosecharon en la mañana y trasplantaron aquí en la tarde, pero no limpiaron. Están todos los restos ahí de la cosecha de la mañana, porque no se nota que hubieran cosechado porque están todas las lechuguitas puestas, po. ¿Y eso qué puede provocar? Patógeno. O sea, patógeno abajo, po. Porque si te quedan restos vegetales y tenéis las hojas tiradas en el suelo, podéis tener que llegue alguna espora y se empiece a multiplicar en tu invernadero. Recuerda que dentro del invernadero igual tenéis más humedad. O incluso oidio. El semestre pasado, el productor que fuimos a visitar allá a Curacaví tenía varias camas completamente con oidio. Y que de hecho parte del trabajo que fuimos a hacer nosotros, porque fuimos a ayudar también, no solo a mirar, fue ayudarle a sacar lechugas que estaban mal. ¿Qué pasa en el mundo? Porque aquí decíamos qué pasa con nosotros. Pero aquí, esto es lo que yo les decía, aquí estamos hablando de cuartos de producción. En general los cuartos de producción son para cultivos bajitos porque la diferencia entre un piso y otro son de alrededor de 40 centímetros. Entonces generalmente son cultivos de hoja. Pero entonces mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay como 10 pisos de producción ahí. ¿Ah? Si eso de pit que aquí a la vueltita. ¿Ah, sí? Sí, no, mentira. Ahí quiero hacer la práctica. No es de acá de mí.
Dice mundo. Esto obviamente que son cultivos que hay que poner escaleras para poder trabajar por piso. Países Como, Bajos. pero ahí estamos hablando de puerto de producción donde tengo manejo de luces, de humedad, porque debajo de cada pisito hay luces para el piso de abajo. Este es un estudio que encontré, de hecho lo encontré el semestre pasado, porque ahí recién lo metí en la diapositiva. Fue un estudio que hicieron como proyectando la hidroponía, lo hizo Estados Unidos, 2019-2029, ¿ya? Dentro de este estudio decía que el mercado de crecimiento más rápido es Asia del Pacífico, ellos son los con el crecimiento más rápido, y obviamente que el mercado más grande es América del Norte. Pues decía que es un estudio que hizo Estados Unidos. Ellos dicen que ellos son los más grandes. ¿Ya? ¿Cuándo no? Ellos dicen que ellos son los más grandes. Están dejando la escoba, pero son los más grandes. Acá fíjense que habla de los billones de dólares y tienen el mercado en el 2024 5,06 billones de dólares y estiman que para el 2029 sea 7,36 billones de dólares. ¿Ya? Bueno, acá están las jugadores principales que son las empresas de ellos, de Estados Unidos, principales aquí productores en lo que es el mercado de la hidroponía. Ya, la Victoria preguntaba algo que ¿qué pasa con el medio ambiente? ¿Qué pasa con si es sostenible, si es sustentable? En este caso, la hidroponía sí es, en este caso, es rentable 100%, pero la parte medio ambiente, las críticas siempre están asociadas a que usamos productos químicos para la nutrición. Ahí está, y ahí es lo que hace que sea como bastante difícil tener hidroponía orgánica. Porque los nutrientes que utilizamos y la cantidad de nutrientes, que en cierto modo, porque estamos hablando que la lechuga se demora un mes, por lo tanto, a pesar de que las dosis son súper bajitas, está siempre ahí la nutrición disponible para la lechuga. Lo que hacen también algunos productores es que unos días antes de cosecha empiezan a circular solo agua, porque también alguna vez criticaron que tal vez lo que nos comíamos tenía más componentes químicos que lo que comíamos del campo. Pero entonces también hay productores que realmente circulan solo agua para poder que la lechuga venga con una baja un poco más de nutrientes antes de absorberlo. Pero eso es más como normativa, ¿no? Porque Yo no he visto que haya como una normativa para hidroponía que te diga, mira, tienes que hacer esto. por eso. Profe, el exiliado de humo, ¿por qué no? ¿Ah? El exiliado de humos, ¿por qué no? ¿Por la proliferación de hongos? No, mira, te hablo, yo creo que como unos 15 años atrás, ¿será? Estoy hablando de la carrera cuando estábamos en Antonio Varas, que ahí también, eran proyectos de título en esa época, no portafolios de título, y hubo un alumno que quiso probar con humus en producción de tomate hidropónico. Resultó, pero no los rendimientos que tú esperas cuando tienes la nutrición óptima. Porque claro, porque tú dices, por ejemplo, nosotros decimos un tomate al aire libre, 80 toneladas por hectárea. Un tomate bajo invernadero, tal vez 150 toneladas por hectárea. Pero un tomate en hidroponía podemos llegar a 200 toneladas por hectárea. Entonces, y esas diferencias, pues sí, podemos hacerlo con humus. Pero ahí tenés que ir también contrapesando que estén todos los nutrientes que necesitas, porque algo que pasa en hidroponía es que a ti te falta un nutriente y la planta lo expresa al tiro. Súper rápido, se empieza a poner amarilla y te dice, algo me está pasando. Entonces también ahí tenés que reaccionar rápido tú con tu cultivo. Por eso si hubiera una normativa como de orgánico en el hidroponía, o pueden hacer, porque cuando uno lo hace igual hay un producto Que no los pueda usar. Sí, pues. Hay un protocolo para hidroponía, o sea, hay un protocolo para los cultivos orgánicos, pero no hay un protocolo de hidroponía orgánica, porque mira, la profe de la Católica, la Tanesa Aviso, que es la profe que hace plagas, pero en algún momento yo fui a una charla que hicieron que tenía que ver con esto, y ella dijo, la hidroponía jamás va a poder ser orgánica. Yo no le creo, yo creo que sí puede haber. La verdad es que yo en algún momento me empecé a cuestionar eso y también empecé a buscar información. Cuando tú empiezas a googlear y empiezas a buscar información, como diciendo, a ver, ¿hay alguna alternativa orgánica para hidroponía? Porque también el año pasado había muchos proyectos de portafolio de títulos que todos querían hacer hidroponía orgánica. Pero decíamos, pero no se puede, es muy difícil, no están las condiciones. Entonces por ahí fueron algunos cambiando las ideas, pero muchos estaban como con el bichito de por qué la hidroponía no es orgánica.
Y lo que decía, yo lo que encontré en algún momento, cuando empecé a buscar y a googlear, encontraba muchas cosas en marihuana. ¿Cachai? Porque como que ahí habían estado tratando de ver como cosas más orgánicas. Pero llegué hasta que en algún momento te decían que le hicieras pichí a la planta. Porque ahí obviamente hay urea y cosas que voy a agregar. Entonces era como, ¿cómo puedo fertilizar orgánicamente mi plantita? Orina, hágale pipí a la planta. Entonces tú decís, ya, ¿esa alternativa me sirve para la lechuga? No. ¿Pero cuándo sale tú? ¿De que tiene orina tu pipí? Sí, tiene orina. O sea, tiene urea tu pipí. Orina sí, pipí también. Tiene urea, pues entonces eso decía, ahora van a andar las marihuanas a salir todas con pipí. ¿Ah? Ahí bueno, después, ahí me contarán, pues después qué hacen con el sazón de la marihuana. Pero ahí es muy distinto el órgano de consumo, pues. Y la planta también es más alta, supongo. Que tiene altura versus una lechuga que está a ras de piso y le va a hacer pipí, te vaya a tomar todo el pipí. Bueno, aunque hay gente que se toma el pipí. Eso parte ya cosa Tiene un No, nombre. no es fetiche porque es como una terapia. Es como orinoterapia, algo así. Pero pero hay gente que sí lo hace. No sé qué beneficios les trae, pero hay gente que se toma su propia orina. Para adelgazar, limpiar. ¿Para eso es? Sí, lo ocupan como para... ¿Pero qué vaya a limpiar si son tus No desechos? sé, profe, pero algunos modelos como que lo hacen. Se llama... Tiene otro nombre, no sé. Ya, pero en realidad no sé, una modelo que era la que iba a vender como el agua con la que se bañaba. Pero se lo Que iba a compran por hacer otras como jabón cosas. con el agua que se Ahí es bañaba y la iba a fetiche. vender. Ahí Ya, se llama ¿no vieron esa fetiche. noticia? Ah, mi papá decía eso. Mi papá decía eso, tenía una herida en la mano, se hacía pipí y la herida cicatrizaba rapidito, según él. Según él, sanaban rápido las heridas de las manos cuando iban a hacer pipí y se echaban pipí en la mano. ¿Ah? Claro, pero la herida sanaba. Esa era la idea, sí. Pero bueno, eso es lo que yo encontré cuando empecé a buscar cosas como más orgánicas. Nosotros podemos decir tal vez ahora, cuando nos estamos acercando un poco a hacer algo más orgánico, es cuando vemos la acuaponía. Porque ahí en la acuaponía utilizamos las fecas de los peces para alimentar el cultivo. Entonces ahí, y ahí obviamente si tú decís que era una línea totalmente orgánica, tendréis que preocuparte, claro, que la comida que le doy al pez sea orgánica, para poder que ya ahí sea tu línea completa. Pero ya es un poco más orgánico porque no estoy usando productos químicos, estoy usando las fecas de los peces para que me alimenten el cultivo. Ahí nos estamos acercando un poquito a lo orgánico. alguna comida y contra el potasio y No. Lo que pasa es que lo que tienes en este caso cuando hacemos la acuaponía es que las fecas de los peces lo que traen es amonio. Entonces, y dentro de ese amonio, lo que tú tienes que tener en el sistema, tienes dos bacterias. Unas que te transforman el amonio a nitrito y las otras te transforman el nitrito a nitrato. Entonces a la lechuga llega el nitrato. Y la lechuga se chupetea todo el nitrato y limpia el agua y le devuelve el agua limpia a los peces. Porque a ellos tampoco el amonio les hace bien. Entonces, lo vamos a ver después todos los cálculos que hay que hacer, pero ahí lo que tenemos que ver, nosotros empezamos a decir, a ver, voy a producir tantas lechugas, 25 lechugas por metro cuadrado. Para poder alimentar esas 25 lechugas, yo necesito tener tantos kilos, o sea, de peces. Y los peces comen a su vez 1 a 2% de comida diaria por kilo. Entonces al final tenéis que ver, porque aquí lo que tú tienes que ver, a ver, ¿cuánta caca necesito para que las lechugas se den? Entonces al final tú calculas que los peces se comen en el día, ellos comen entre un 1 y un 2% de su peso en comida. Entonces con eso tú sacas la cantidad de kilos de peces que necesitas para alimentar esas 25 lechugas. Entonces, mira, necesito, estoy inventando, porque no es eso lo que hice el cálculo, 5 kilos de peces. Entonces, esos 5 kilos de peces, como son 5.000, requieren entre un 1 y un 2%, quiere decir que le va a dar entre 50 y 100 gramos de comida diarios a esos 5 kilos de peces. Y aquí no te está diciendo cantidad de peces, porque si tienes peces más chicos, peces más grandes, vas a tener distinta cantidad de peces. Lo que pasa es que idealmente que los peces sean todos del mismo tamaño, porque si no los más grandes le van a comer la comida a los más chicos, y ahí van a quedar unos más debiluchos y va a ir perdiendo peces. Ha costado acá en Pirque se ha intentado como 2 veces y todavía no se ha logrado que tener acuaponía instalada. La primera vez se ponían todos los pececitos, la segunda vez costó un montón tener los permisos del SAC y todo porque la Abel tenía ese proyecto. Y después no sé qué pasó con los pececitos. Y por ahora Rodolfo, que es el profe de peces, tiene algunos peces koi por ahí. Y yo le digo, hagamos algo, intentémoslo con los peces koi, a ver si resulta. Pero ahí habían como 3 peces koi allá en una chapota ahí atrás donde tienen las cosas los veterinarios. Estaban vivos todavía.
Pero se puede ir, de hecho ahora en portafolio y título hay 2 grupos que van a hacer acuaponía. Vamos a ver cómo les resulta. Hay 2 grupos que en portafolio y título quieren hacer acuaponía. Uno con peces arcoíris y el otro no sé con qué peces lo van a hacer. En algún momento el Duoc de Concepción estuvieron trabajando un poco, pero no con peces. Ellos estaban trabajando con camarones de río. Entonces con camarones de río alimentaban un sistema de NFT. Y lograron también tener un equilibrio, y era un profe que no era agrícola. Yo tuve el contacto porque me contactaron para ver qué especies ponían de plantas. Y este profe, ellos partieron inicialmente con una aeroponía. Y después mezclaron la aeroponía con esta cosa de acuaponía. Y ellos tenían camarones de río, y por ahí en algún momento cuando recolectaron venían caracoles. Entonces al final los camarones se comían los caracoles. Entonces al final tenían como el ciclo casi perfecto porque los caracoles se multiplican muy rápido y los camarones se comían los caracoles. Al final tenían la alimentación ahí los camarones y los camarones tenían las fecas para las lechugas. Entonces tenían como un sistema bastante bueno armado. No sé qué era ahora, porque la última vez que yo hablé con ese profe estaba en España. Entonces, pero ellos en Concepción hicieron como un proyecto de investigación con ese sistema. Y eso te da que no solo es peces, puede ser algún otro bicho marino. Lo importante es que sea de agua dulce. Pero por ahí va, eso es como lo más cerca que podemos tener como en la parte orgánica. Entonces decíamos, acá dice, claro, lo que dice Estados Unidos es que protege el medio ambiente, pero también a su vez aumenta el rendimiento. Pero acá protegiendo el medio ambiente porque conservamos mejor el agua, porque vamos a hacer las cosas bien. Dice acá el estudio, hay una creciente presión sobre las tierras cultivables a nivel mundial. Yo creo que eso lo tenemos súper claro, que cada vez hay menos tierras cultivables. Pero a la vez es como contradictorio, ¿no? Dicen, tenemos menos tierra para producir, pero demandamos más comida. Entonces, obviamente dice la mayor demanda de nutrición y un cambio en el patrón dietético de la población mundial hacia un consumo de frutas y verduras frescas. Y eso hace también que la hidroponía empiece a aumentar superficie. Porque como es más rentable, o sea, también hay mayor rendimiento, hay que aprovechar el espacio de mejor manera, vamos por hidroponía para ese lado. Sí, pues lo podía hacer en cualquier, o sea, podía hacerlo en espacio reducido, puede tener invernadero, entonces al final también no necesitamos tener un suelo que sea agrícola, porque lo que decías tú, hay algunos que lo han hecho en suelos de lechos de río, que está lleno de piedra, agrícola no tiene ninguna opción, pero como están en altura, me da lo mismo lo que hay abajo. Seguridad alimentaria, eso sí se asegura de que lo que estamos produciendo en cierto modo, si las cosas se hacen, siempre lo hemos dicho los productores, sea del rubro que sea, si las cosas se hacen bien, va a haber una seguridad alimentaria. Si las cosas no se hacen bien, obviamente que podemos tener contaminaciones en el proceso. ¿Ya? Y, bueno, donde va más el auge son las hortalizas de hoja y hoy en día los microvegetales. ¿Han visto esto de los germinados? ¿Han visto esto de los microgreens? Entonces, en otros países es mucho más famoso que nosotros. Nosotros todavía no tenemos esa cultura. Pero va en aumento. Yo creo que esta parte de los microgreens, de los microvegetales, está bastante aumento también con todo lo que es la gente que va por las dietas más veganas. Yo estaba viendo así como sándwich también, sándwich gourmet, que agarran un poquito de estos microgreens y le echan al sándwich, en vez de echarte una hoja de lechuga, tenía así como brotecitos de beterraga, brotecitos de no sé qué en tu sándwich y te dan el sabor más de verdurita entre medio de tu hamburguesa. Profesora, ¿ahí entraría el tomate cherry o no? Te va a entrar el cultivo que tú quieras, pero va a ser depende como en qué sistema lo estás poniendo. El tomate cherry tú lo puedes poner en sustrato perfectamente y he visto algunos productores que lo han puesto también en NFT. Porque en general un tomate no lo vas a poner en los tubos de NFT porque su raíz es muy grande, el peso es mucho, pero el tomate cherry sí lo han hecho. Y le da resultado. Entonces puedes poner tomate cherry también. Y además que el tomate cherry te tiene la ventaja que tiene un precio distinto. Entonces también tú dices, a ver, tengo la inversión en mi hidroponía, pero tengo también un margen distinto. Más encima que ahora tienes tomate cherry, ya no es solo el rojito chiquitito de la pelotita. Tienes amarillos, tienes unos medios morados, unos medios verdes, unos en forma de perita, unos con rayas. Ustedes han visto unos que son como medios amarillos con rayas verdes. Entonces hay una variedad, y unos casi morados. Bueno, el morado es el que tiene Estados Unidos, que es transgénico. Porque ese tomate morado, pero ese no llega acá a Chile. No sé si era tan malo, es como comerte un arándano con sabor a tomate, yo creo. Porque al final es eso lo que hicieron, le pusieron más antioxidante, entonces como un arándano con sabor a tomate.
pero habría que viajar a Estados Unidos para ver si lográis encontrar. Claro, está muy claro. Pero yo te decía, en general, es el boom que están viendo. Si ustedes buscan microgreens, si buscan esas cosas, México tiene bastante. Yo sigo una página en Instagram que es mexicana. Y ellos hacen cursos, capacitaciones y producen. Hay acá también en Chile, hay una Microgreens Chile que trabaja con esa parte de la producción de los micros. ¿Te fijas? Eso es lo que te decía. Estos poquititos así, que son puros brotecitos muy chiquitos, te agarran un montón y te lo echan a un sándwich. O te agarran un montón y te puede aparecer como los adornos que hacen en los platos. Porque al final es como más gourmet. ¿Ah? Pues puede ser, así como cuando le echáis el cilantro picadito, claro, le puedes echar encima a la sopa un poquito de todo. Pero puede ser brotequera de rabanito, de lenteja, de brásicas en general, porque además lo que tenemos ahí es que tú estás viendo que nosotros, si bien un brócoli, tú si te comes un brócoli y tiene un montón de propiedades, pero si tú te comes un brote de brócoli, tenía un montón de más cosas que la planta degradó, pero no alcanzó a comerse. Entonces vienen como mucho más cargados con proteínas, con vitaminas, cosas que nosotros las podríamos absorber de mucho mejor manera. Por eso es que han ido agarrando bastante más auge estos de los microgreens o de los germinados. Eso que viene ahí es forraje verde hidropónico, ¿sí? No le digo allá esos son microgreens, pero lo que tiene allá es como forraje verde hidropónico. Tendencias, ¿cuáles son las tendencias que tenemos a nivel mundial? Mayor consumo de ensaladas y verduras exóticas. Buscamos como más esas cosas, buscamos que si hay un pimentón morado, buscamos si hay una coliflor morada. Una lechuga amarilla. Una lechuga más claro, vais buscando colores, vais jugando con esas cosas más perdón, exóticas. decía una sandía amarilla. La sandía amarilla igual son antiguas, solo que como que no son muy conocidas, pero sí son muy antiguas las sandías amarillas. Y ahí en el instituto tengo pimentones amarillos, tengo sandía amarilla, zanahorias si quisiéramos también tendríamos, zanahorias moradas, entonces empiezan a ver estas cosas más exóticas. Pero también hablando de exóticos, todas estas hortalizas asiáticas que han ido llegando, que antes no eran tan conocidas, pues. Ahí empieza el tapsoy, esta cosa que todos ven los dramas coreanos y comen kimchi por todos lados, todos quieren repollo chino para poder hacer kimchi, entonces empiezan a llegar cosas más exóticas. O el otro día, ¿vieron eso de que hicieron una arepa con el pino a la empanada? Yo también digo eso, porque el olor, la harina de maíz yo encuentro que no es rica. Si a alguien le gusta, perfecto, pero el olor que trae la harina de maíz y las arepas es como... En pastelería, ¿Ah? ¿Por qué? ¿Te gusta? A mí no me gusta mira, compré un momento harina de maíz, pero el olor es como... es fuerte. Y compré también tortillas de maíz como para probarlas y no me las puedo comer. No es como lo que estamos acostumbrados a las tortillas de trigo y esas cosas porque es un olor menos fuerte. Yo no estoy en contra de la comida porque es cultura, pero a mí no me gustan las cosas en base... De hecho ahora estos días compré, bueno porque estoy con la cuestión del gluten, por eso es que he andado comprando esas cuestiones. Entonces compré fideos que traían harina de maíz y de arroz. Y el fideo igual te traía, igual me los comí, no puedo decir, no me los voy a comer, los cociné y me los comí, pero traía ese olorcito de la harina de maíz. ¿Has probado harina de maíz? Espero sí. ¿Quién ha probado harina de maíz? ¿Te gusta? No. ¿Victoria? Un poco desabrido, pero pasa. Pero no sé si es abrido, tiene un gusto raro, tiene como un olor raro. Pero viste, ¿a alguien le gusta la harina de maíz? ¿A alguien le gustan las arepas? Comparta igual. Pero yo es como, y estos días escuché eso, de que hicieron la empanada de pino en una arepa. Es así. ¿Ah? Arepa pino, algo así le pusieron la arepa. ¿Ah? Esa que viene así. Sí, sí, tampoco, sí, es carita. Pero el cuento está aquí, lo porque dentro de la casa saqué para hacer unos pancitos y después ya quedó la harina. La de arroz es más rica. Hay harina de arroz, la harina de arroz es más rica. Pero hay que tener con la harina de arroz hay que tener que no es como que tú metes el pan al horno como el pan de trigo que quede doradito, porque si se te pasa a dorar, te queda duro. Entonces tiene su yo jugaba con la harina. Ya, decíamos, mayor consumo de ensalada de verduras exóticas y miren, América del Norte domina el mercado. Eso es lo que decía Estados Unidos.
Acá dice los porcentajes de tasa de crecimiento y también con la geografía. Bueno, alta tasa acá y acá arriba. Después de mediano como el sector de Asia. Y nosotros vamos a estar siempre en los bajos. Esta tasa va a estar como más en la periferia. Miren, una noticia decía, en julio de 2022, Bustanica abre las puertas de la granja hidropónica más grande del mundo, respaldada por una inversión de 40 millones de dólares. La instalación es la primera granja vertical de Emirates Crop One, una empresa conjunta entre Emirates Flix Catering, sabemos de qué estamos hablando, y una de las operaciones de catering más grandes del mundo, que presta servicio a más de 100 aerolíneas, y Crop One líder en agricultura vertical e interior impulsada por tecnología. O sea, como decía por ahí, decían, ya, ¿a quién? El Alejandro decía, pero hay que ver a quién venderle, ¿cierto? Y acá estamos hablando que ellos invirtieron 40 millones de dólares para poder hacer esta granja vertical, una de las granjas más grandes, pero ¿a quién le venden? Ahí tenéis fotos, hay fotos hermosas de esas de las granjas verticales. ¿A quién le está vendiendo? Le está vendiendo a los catering de las líneas aéreas, que en el mercado. Entonces, y esto es una noticia del 2022. Te dan así una ensaladita. Así una ensaladita que te dan en el avión. Bueno, aquí hay más fotitos de cultivos verticales. Aquí esta foto, ¿por qué la puse? Porque no es solo, aquí no están trabajando con muchos pisos, pero sí tienen 2 pisos. Porque es un cultivo base en altura. Pero obviamente estamos hablando no cultivos de Chile. Pero yo digo, hay una empresa, de hecho, por eso decía, en el Lechuga Fest del año pasado, estaba una empresa que estaba partiendo. Y de hecho ellos decían, los galpones todavía no los tenían todos habilitados, estaban en proceso todavía de construcción y había tanto el galpón, tenían una parte produciendo, pero les quedaba gran parte de los galpones todavía que tenían que estar construyendo las camas y todo para habilitar. A esta altura ya debe estar funcionando. Esto también es súper bonito, cuando hablamos de producción, esto es lo que te decía Victoria, que esto es como ya, esto es aeroponía. Estos módulos en general igual podrían ser hidroponía, si tú haces que el agua llegue arriba y el agua escurra por los lados, ya es más cercano a hidroponía. Pero en general estos módulos trabajan más como aeroponía, porque tenemos en el centro la distribución del agua y los nebulizadores para poder abastecer todas esas lechugas. Estos así parecen casi como ornamentales. Se ven muy lindas las lechugas, pero una acá, de repente tú empiezas a buscar una así, vale, una de estas cosas de este tamaño vale como 200 lucas. Es que debe ser extremadamente productivo. Pero Se hacen a mano, ¿Ah? tubos de PVC, los manteamos. Son como tubos grandes, pues, gorditos, que tienen muchos hoyitos, muchas plantitas y toda la cosa. Pero acá en Chile pues, todavía están llegando caros. Acá, bueno, invernaderos con sistemas acá de sustrato en bandejas, con cultivos que puede ser tomate, todo iluminado para la producción. Ahí tenemos más tomate, porque si bien decimos el tomate, principalmente el sustrato. Acá están los grow bags con los hoyitos, y ahí tengo todo, miren, abajo todo pelado porque ya estoy produciendo acá arriba, pero ahí tenemos los tomates produciendo. Bueno, desafíos para nosotros, desafíos para Chile. Dice, tecnificar, es como lo que deberíamos buscar, que cada día fuera más tecnificado, que fuera más automatizado. Innovar. Y ahí empezamos a buscar, a ver, ¿qué produciría? Distinto de lechuga. Asegurar inocuidad, que hoy en día es lo que muchos consumidores les preocupa, la inocuidad. Asegurar la calidad también de mi producto. Aprovechar los cambios socioeconómicos. Nosotros nos creemos que estamos más arriba, ¿no? Chile se cree así. De que estamos posicionados un poquito más arriba económicamente hablando. Es como el típico ciclo chileno. Es como la parte de abajo, llega arriba, se ve el puente, empieza a Eso es como, claro, entonces como el algunos llegan arriba y baja. Pero obviamente, sí, igual, como somos como una cultura igual, nos gusta comer esas cosas raras, comer y buscar con sí, tanto tus gustitos. Yo creo que el chileno en comida no transa. En comida no transamos. Comemos. Y aprovechar oportunidades de nichos de mercado también es importante. En este caso, que ahí es donde decimos, si logramos encontrar un nicho, si logramos abrir ese nicho de los microgrids, sería un nicho bastante bueno acá en nuestro país, porque además es ciclo muy corto de producción. En 2 semanas tenéis listo el montón de microgrids para venderlos. Pero el costo de semilla. Pero claro, es que aquí el punto va, yo decía, pero yo te estaba hablando antes del costo de la semilla de berro, pero
Pero acá lo que tienes que ver, que aquí tu semilla, lo importante es que no puedes comprar cualquier semilla. Porque tu semilla no tiene que estar desinfectada. Ahí está como la cosita. Porque si tú tienes una semilla con fungicida, en esas 2 semanas el fungicida no se alcanza a degradar. Entonces vaya a contaminar a la gente que se come esos productos. Por eso acá lo importante es que tienes que buscar semillas sin desinfectar para poder hacer estos procesos. Y ahí es difícil porque la mayoría de las semillas te desinfecta todo. O ponerte a producir semillas para los que van a producir. Que ahí tenía otro nicho. Voy a producir semillas, no las voy a desinfectar y te las pongo para que tú puedas hacer los microgrids. Otro nicho. Desafíos para el desarrollo de la hidroponía. Bueno, mejorar infraestructura. Sí o sí. Mejores invernaderos, mejores camas de producción. Mejorar los sistemas de cultivo. Vamos a ver sistemas que acá en Chile casi ni se ven. Por ejemplo, el NGS, acá en Chile no lo he visto. España lo utiliza mucho. Mejorar el manejo cultural de todos los cultivos. Mejorar niveles de conocimientos. Cada día más que haya, ojalá hubieran más capacitaciones y ojalá esas capacitaciones fueran más accesibles cuando uno dice a la población. Porque si bien la Católica ya me parece que este es el tercer año que va a ser el diplomado en hidroponía, pero es un diplomado que cuesta más de 1,5 millones. Entonces, no es tan accesible. El primer año fue con código Sense. Nosotros pagamos como 150 lucas, porque el resto, el 90% lo ponía Sense. Entonces, y ahí, o sea, Abel y yo hicimos ese diplomado, estuvimos ahí. Yo les dije la semana pasada. Entonces ahí estaba barato, pero ahora ya desde el año pasado ya fue sin código Sense y ya vale el 1,5 millones, 1,8 millones creo que está. Y aprovechar las oportunidades. Hay que ver eso. Pero también, como decía el chiquillo, hay que saber a quién le voy a vender. O sea, yo como embalarme, eso, yo encuentro que ahí, en eso de la frutilla, hay un mercado enorme que se puede explorar con hidroponía. El NGS. Lo que pasa es que son bolsas. Sí, necesitáis dónde colgarla. El NGS son bolsas. Son bolsas que vienen enrolladas, vienen en el rollo así, planita, en un rollo. Entonces cuando tú las abres, son como un triángulo, pero traen por dentro los canalículos por donde pasa el agua. Y eso es el sostén que tiene el NGS. Los fierritos donde lo estás colgando, porque es triangular la bolsita. Eso es lo que decía yo, que la frutilla se puede hacer vertical, la frutilla se puede hacer en maceta. Acá en Chile la frutilla nos salimos de los microtúneles, acolchados microtúneles, pero yo creo que en invernadero podríais tener mucha producción de frutilla. Y porque es la altura de que muchos países la estás produciendo acá, en camas, con macetas, que la fruta cuelga y no toca el suelo, no se pudre, así unos frutillones. Entonces hay como esto que se podría hacer con frutilla. Sí, pero tú tenés que jugar con la conductividad eléctrica. O sea, tenés que beber que sea aguas que no tengan mucha conductividad. Ya mira, acá vamos a ver un poco el NGS. Acá cuando hablamos de los tipos de... Y mira, no voy a terminar esta diapositiva. Ya. Tipos de... Cuando hablamos de hidroponía, tenemos hidroponía en agua. Y aquí hablamos de raíz flotante, NFT y NGS. Que yo decía ahí, la bomba está siempre prendida y eso de España. Hay hidroponía en sustrato, hay aeroponía, acuaponía y organopónicos. Lo que pasa es que hay algunos países, yo estoy metida en un chat que es como medio entre colombiano, venezolano, hay como de todas esas partes del Caribe que hablan de sus cultivos y hay algunos productores que hacen esto de los organopónicos. ¿Y esto en qué consiste? Ahí como que también se tratan de acercar un poco al orgánico. Fertilizan el cultivo hidropónico con caca de cerdo, guano de cerdo y de gallina. Entonces al final ahí hay que tener un cuidado enorme de que no se contamine, de que esto esté muy desinfectado. Acá en Chile no se ha tomado esa tendencia de usar guano de gallina o de cerdo para poder producir hidroponía. Pero hay países que sí lo hacen. Ah, acá hay un video. Tiene que ser como, no, tiene que ser como una solución, por diluirlo. No. La otra vez en una clase de pero hemos hablado del tema, no hemos salido del tema. El tema súper interesante, hay que saber por qué se Ya, miren, ahí hay un emprendimiento sustentable, dice, en Colina.
Ahí no está ubicado. ¿Dónde? Google Maps. Miren, ahí tienen cilantro, tienen lechuga, acelga. Eso es cale. Y les decía, ¿qué es el cale? Ahí es cale. Que lo tiene ahí en sistema de raíz flotante. Ahí tiene como la caída del agua, que al final para que cae a la cama de agua y ahí empieza la recirculación. Sí, como una lechuga. Yo tengo. ¿Cuánto le tendrá? ¿Cuánto le tendrá? La boleta de la pavo. Pero es que lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que tú decís, no es acá, obviamente, de partida no es que generalmente estés conectado a la llave al potable. Tú tienes estanques. Entonces, y tus estanques tienen la solución nutritiva, y esa solución nutritiva tiene recirculación. Por lo tanto, pasa por la cama de agua y vuelve a tu estanque. Cada cierto tiempo, obviamente, en verano tienes que reponer más que en invierno porque también hay parte que se evapora. Pero la cantidad de agua no es tanta. Igual le vas reduciendo porque tienes cuando es de recirculación. Ya, vale, entiendo. Entonces, esa cantidad de agua que se evapora también utiliza los nutrientes. ¿Cómo sabes? Lo que pasa es que, mira, eso está en la clase de soluciones nutritivas, era la otra clase, pero el cuento está que también tienes que ver que va a depender de la época del año, que la planta, si hace calor, la planta chupa más agua que nutrientes y te la empiezan a acumular. En cambio, si hace frío, como hoy día, la planta va a chupar más nutrientes que agua. Y ahí también tiene que ver con que tú vas a estar en constante midiendo conductividad eléctrica, midiendo pH, porque si la conductividad eléctrica se da muy arriba, quiere decir que se están acumulando los nutrientes. Y ahí muchas veces tú repones solo con agua. Y lo vas tratando de... Y hoy en día, que eso sería ideal tenerlo, pero no todos los productos lo tienen, hay medidores específicos que te miden el fósforo, que te miden el potasio, entonces tú sabes cuál es el que te falta. Los medidores específicos. Fotómetro. Miren, no es tan grande su invernadero, pero mira, sus camas se ven cortitas, pero tiene varios cultivos distintos. Miren, se ven bonitas sus camas. Ya bueno, ahí ustedes tendrán más tiempo porque son 12 minutos para que lo vean el video completo del caballero. Se ven bonitas, los cultivos hidropónicos, lo bonito es que se ven cultivos parejitos. Sí, es parecido. Es como que forma de un montón de caña, Ahí está el señor. Bueno, ahí después usted termina. Bueno. No, ahora está jugando. Ahí tienen lo mismo que... Vamos a ver como las fotos de ahí rapidito para que terminemos esta diapositiva. Para mostrarles la receta de lo que vamos a ir a hacer ahí atrás. Acá, esto fíjense es de 1998, de una universidad de Japón, en donde no hace las separaciones de los sistemas. Habla de sistemas circulantes, el NFT y el DFT, que es el de raíz flotante, y sistemas estacionarios, que ahí también hay sistemas de raíz flotante que no tienen recirculación. Yo podría tener camas de agua sin recirculación, pero soy yo la que me tendría que encargar todos los días de oxigenar el agua. ¿Ya? Por otro lado, nos vamos a los medios de cultivo, que aquí tenemos naturales y tenemos artificiales y procesados. En los naturales hay inorgánicos y orgánicos. Acá arriba, arena, grava que podríamos utilizar como sustrato. Y orgánicos, turba, corteza de árboles, cascarilla de arroz, que se utiliza bastante en algunos cultivos, fibra de coco también. Y acá, arcilla expandida, cascarilla de arroz quemada, lana de roca. La lana de roca es como uno de los sustratos que se puede usar solo. Viene a veces en pellets o viene en cubos. Lo que pasa es que en la lana de roca viene como los throwback, pero viene en cuadraditos que tú pones la lechuga ahí y es como fibra de vidrio. Entonces, por eso, o la compras en los cubitos o la compras ya pelletizada, porque manipularla es tóxico. Tú no podías empezar, voy a hacer mi mezcla de mi lana de roca. No, que venga lista para usarla. Y bueno, las esponjas, las fibras, esta fibra de poliéster de fibra corta, como los oasis que se utilizan para los arreglos florales, que también hay una que es agrícola, espuma agrícola, que también se utilizan en toda esta cosa para la producción. Miren esto, lo que decíamos, sistemas de cultivo hidropónico apto para distintas especies. Si me voy a raíz flotante, voy a tener hortalizas de hoja y aromática, es lo que más se va a producir ahí. NFT, hortalizas de hoja y algunas de fruto, pues decía yo, tomate cherry, sí se ha visto en NFT. NGS, hortalizas de hoja y de fruto, y si voy a hablar de sustrato, todos los almácigos y todas las especies que ustedes quieran van a ir en sustrato. Ahí está el NGS.
Fíjense, este es el sistema NGS que en España se utiliza mucho en frutilla, tiene todo este sostén metálico y este es como una bolsita, tiene ahí el hoyito para la planta. Fíjense, ahí me explica cómo el agüita circula por los distintos pisos por donde las raíces van creciendo. Miren acá, abrimos el NGS y esas raíces del tomate allá es la que llega hasta por acá. Como que la cantidad no van a crecer hacia abajo, pero crecen como montoncitos por los distintos pisos por donde circula el agua. Y cuando ustedes la compran viene así, enrollada, y al ir abriéndola se despliega el triangulito donde van a estar los pisos por donde circula el agua. Eso es un NGS. ¿Ya? Aplicaciones de hidroponía, bueno, lo que estaban viendo ahí, el forraje verde hidropónico, que lo vamos a ver durante el curso más adelante, el paso a paso, vamos a hacer en bandeja un forraje verde hidropónico. Ahí también tienen un video si quieren ver, en YouTube. Floricultura hidropónica, lo que yo les decía, fue fibra de coco, lana de roca, yo puedo poner plantitas y con el sistema de riego tengo producción hidropónica de flores. Cultivos verticales, lo que vemos en la COPEC, cuando uno va a la COPEC para el norte o la COPEC para el sur, tienen, y se han fijado como en la estructura de estos cultivos verticales, es como que es una almaciguera, como estos de los Speedling, que tiene el tamaño para cada una de las plantitas, y el Speedling es el que metieron ahí. Entonces, pero el espacio que tiene cada plantita es chiquitito, y obviamente el sistema de riego viene desde allá. Y ahí logras regar todas las plantas que están puestas en estos sistemas verticales. Berries, ya que les digo, la frutilla por un lado y los arándanos por otro, que son como también ahí tenemos que también es hidroponía. Y acá ya vienen puras fotitos para que vamos terminando con esta diapositiva. No se pertenece. Esta foto de la Universidad de La Molina de Perú, estamos hablando de más de 15 años yo creo, que son estas fotos. La Universidad de La Molina en Perú todos los años hace una especie de seminarios hidropónicos. Y ahí muestran las instalaciones que tienen ellos porque hacen bastante investigación en hidroponía y te lleva a ver productores también. ¿Ya? Acá es un cajón como un bins en donde ocuparon, miren, una plancha de zinc y tienen los canastitos con sus plantas. Lo que se ve ahí detrás es un cultivo vertical de frutillas. Hay 8 macetas que están ahí en altura. Cada maceta tiene 4 frutillas y están a 1 metro de distancia por cada uno de estos pilares. Por lo tanto, tengo 32 frutillas en 1 metro cuadrado. 32 por cada metro cuadrado acá, tengo 32 frutillas ahí produciendo. Acá tengo, bueno, estos chorizos con sustrato de pepino que tienen ahí al lado. Este era un productor de allá de Perú, que es lo que les decía, ellos tenían solo tubos de PVC, pero fíjense a la altura que ellos producen. A la altura de la rodilla. Ahí tenía los tubos más o menos. Lo que pasa es que este señor tenía aquí como un cerrito y allá es otro bajo. Eso estaba un poco más alto. Mira, el caballero allá le llega casi al pecho. Pero era bajito, sí, no era tanto. Estas mismas camas son las que están donde estaba el caballero acá atrás. Sus lechugas, miren, están puras lechugas para producción para supermercado. Acá otro productor que ellos trabajaban mucho como con una arena que parece maicillo. Era lo que tenían como sustrato, entonces ellos tenían sus almácigos y este señor no tenía mesas para el almácigo, era todo a ras de suelo. Este era peor con la altura de trabajo, una altura de 2 o 3 ladrillos, tenía sus tubos de NFT y ahí producía su lechuga. O sea, imagínense el dolor de espalda para trasplantar, para cosechar, aquí hay que andar casi en 4 patas para poder cosechar. ¿Ah? Enfermedad profesional va a ser después tu lumbago, pero ellos aquí producían a esa altura. Y lo otro que a mí me llamaba la atención es que no tienen ni siquiera un techo. Entonces, claro, si pasó un pajarito por arriba, te contaminó la lechuga. Porque claro, ellos cerraban para que no entraran los perros, ¿no? Pero arriba igual hay un efecto de contaminación por los pajaritos, ¿qué pasa? ¿Ah? Una malla Ratchet, porque ellos la ventaja que tienen es que su clima es muy bacán, porque ellos no tienen heladas, entonces es un clima casi costero. Entonces al final, por eso no son invernaderos. El productor más grande que fuimos a visitar era un invernadero metálico gigante, pero cubierto con malla antiácido, no con plástico. No tienen problema de clima. Bueno, este era el productor grande. Él estaba probando producción de choclo en ese maicillo que yo les digo, lo tenía ahí en estos chorizos rellenos con maicillo y estaba probando producir choclos en hidroponía.
Acá tenía el mismo productor que hizo con plástico, hizo estas mini camas, le puso cintas de riego, le ponía esos sostenedores para que no se abrieran, los rellenó con ese maicillo y tenía cultivo de espinaca. El mismo productor, fíjate, ahí está el invernadero que yo te digo, como un tipo parral, solo con malla antiácido, y él acá, fíjense, tenía cajones, como los cajones que van a traer ustedes, estos chiquititos que caben una plancha de maíz, uno apilado al lado del otro, son puros cajones. Acá la producción, todos los días había un lolito con una manguera que tenía que ir rellenando el agua que les va faltando. Entonces al ir rellenando le ponía el dedo a la manguera para airear, porque no tiene sistema de aireación. Pero imagínense el cacho de todos los días estar aireando todos estos cajoncitos de lechuga. Sí, porque tenéis que mover, porque si no le movía el agua le va a faltar oxigenación y se te pudren las raíces. Entonces este productor dijo, ya, bueno, entonces empezó a ver que no es, o sea, para él es rentable, pero estaba empezando a pasar a NFT. También tenía así cajas plásticas y la capa de acá arriba también es plástica. Y fíjense, él tenía 3, 6, 9, 12, como 15, 16 plantas por cajita, por medio metro cuadrado. Así estaban sus raíces abajo. Bonita, porque mientras la raíz esté blanca es una raíz sana. Esto tiene una muy buena oxigenación. Acá otro productor que en los mismos cajones hacía el almácigo, como el primer trasplante para que formara una buena raíz antes de llevarlo a los NFT. Y de aquí yo copié los cajones que hay acá. Porque de aquí yo obviamente por eso hay tanta foto, porque acá tiene la foto, los palitos que van abajo, la plancha de plomatriz. Entonces yo saqué todas las fotos cuando fui a ver esos productores allá en Perú y después copiamos acá los cajones para con los que ustedes trabajan acá. ¿Ves que ahí se nota están las fotos de abajo? Que no es una plancha completa, que basta con tener solo palitos porque le ponen una plumavita abajo y la bolsita. Esto es el productor que estaba pasando de los cajones a NFT. Estaba evolucionando, estaba pasando de esos cajones que tenían que cargar todos los días a un sistema de NFT automatizado. Bueno, ahí foto de que yo, en general, si yo voy a tener un sistema de recirculación, yo le lavo las raíces. Porque si no los filtro, acá le mantenían el sustrato como maicillo, no le lavaban las raíces y lo metían ahí y que funcionara. Entonces obviamente la contaminación para los filtros es alta. Aquí está el almácigo ya a la vista completa del señor que tenía todo su almácigo en el suelo. Acá lo que se ve es el escalonado. Yo decía que yo no puedo producir todo al mismo tiempo, entonces tenían de distintos estados de desarrollo para ir trasplantando a medida que van cosechando. Papas en sustrato. Que uno dice, ¿puedo producir papas? Sí, la puedo producir en sustrato y la puedo producir en aeroponía. No tengo ningún problema con las papas. Como estos típicos basureros, llenos de maicillo y ahí están las papas produciendo. Acelga de peciolo rojo, acelga de peciolo amarillo nunca juegan con ese sustrato como arenilla. Todos los almácigos que hacía la molina, porque esto es todo de la molina, en cajones chiquititos con agua y ponían los almácigos a una alta densidad, entonces le formaba las raíces para después llevarlas a los sistemas de NFT. Las frutillas de más cerca. Chorizo con berenjena, chorizo con tomate. Pero que se llaman chorizo esas bolsas, o no ustedes se imaginan el choripán. Aeroponía, lo mismo que decíamos delante, cuando hacemos estos módulos como aeroponía. Estos eran mesones que tenía el Centro Internacional de la Papa, donde estaban esas papas en los basureros. Que esto es un cajón que acá solo tiene esta cortina, porque aquí era para poner las papas aeropónicas. Acá arriba se ponía la planta con este tutor y cuelgan las raíces hacia adentro y acá abajo están los nebulizadores para poder hacer aeroponía y producir papa de semilla. ¿Ya? Porque la aeroponía, papa de semilla, es rentable, papa de consumo no rentable. Ahí están las papas, ¿sí? Y esto, si uno levantaba esa capita, se veía, esa foto no es de ahí mismo, pero esa es la idea, que así se ven las papas cuando uno tiene producción aeropónica. Algo que nunca vamos a ver en el campo, porque en el campo uno tiene las papas enterradas y después tiene que desenterrarlas. Acá se ven todas las raíces con todos esos microtubérculos debajo de esos cajones. Papa semilla porque es más cara. Entonces, y además, que estás hablando que aquí el material vegetativo con el que partías viene de cultivo in vitro. Entonces, no, libre de virus. Entonces, al final estás viendo papa semilla libre de virus, el costo es más alto y te lo hace rentable. Acuaponía, que lo que decíamos los peces, después vamos a ver que obviamente es mejor que los peces tener un estanque y las plantas en otro, como esto.
están los pececitos que alimentan ahí tu acuario, porque obviamente tenemos que tener el complejo de las bacterias, tenemos que tener todo el equilibrio, que es mejor que tener ahí una piscina llena de pulsivos arriba. Eso. Dudas, consultas, le dije la última son hartas fotos. ¿Dudas, consultas de lo que vimos? No, profesor. ¿Nadie se ha arrepentido? ¿Nadie se quiere ir? ¿Los 30? ¿Seguimos los 30? Ya, antes de que nos vamos de la presentación la otra semana vamos a hablar de solución nutritiva, pero solo ahora les voy a mostrar la receta, que es lo que vamos a hacer afuera. Porque si no, sin receta, ¿cómo vamos a hacer? Falta guardar. No, si la guardé ahora en la mañana, porque esta es una clase nueva que armé para los forzados. Quizás la ocultó, profe. ¿Ah? Por el tamaño, está lleno el documento. Dejamos las mochilas aquí, profe. No, las llevamos.